Esa es justamente la gracia, escuchar a la ciudadanía, hablar de temas ciudadanos. 92.9, ¿eh? Somos como tú, somos la clave. Y aquí en Combinación Clave vamos a seguir conversando con Pamela Zúñiga. Ella es coordinadora nacional de protección de la ONG World Vision. Vamos a conversar con ella sobre la situación de los niños en el Sename y la ausencia de una ley de garantía de los derechos de la niñez. Pamela, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Beatriz. Pamela, primero, para los que no saben, ¿con qué trabaja o hacia quiénes tiene como parte de su vocación esta ONG que se llama World Vision, que es una ONG internacional? World Vision, como tú dices, es una organización internacional de ayuda humanitaria que trabaja focalizada en los temas de infancia. En Chile estamos más de 36 años y nuestra función acá es trabajar en protección de la niñez desde el ámbito de la prevención. Queremos trabajar para prevenir situaciones de violencia que viven los niños, niñas y jóvenes todos los días en nuestro país. Y esa es nuestra función principal hoy en día. ¿Cómo miran ustedes desde World Vision lo que hace hoy día el Sename? Bueno, la verdad es que con bastante preocupación, porque de alguna manera la situación de Sename lo que ha hecho es hacer visible la situación de cómo el país, cómo el Estado, la sociedad está viendo la infancia. Y vemos, primero que nada, vemos niños que están siendo vulnerados en sus derechos, niños que requieren protección del Estado, que han salido desde el ámbito de su familia, de sus hogares, y por otro lado niños que tienen problemas con la justicia y que el Estado no está siendo capaz de poder cuidarlos o protegerlos como es la responsabilidad que tiene. Entonces, pero de fondo lo que vemos es que la situación de Sename devela que hay una carencia en no contar con una ley de protección integral que mire a los niños, las niñas y adolescentes de este país de una manera distinta, como niños sujetos de derecho. Pamela, es interesante lo que dices porque justo la semana pasada se instaló una suerte de debate respecto a lo que estaba haciendo el Consejo para la Infancia, que es armar esto más de fondo, es como un paraguas más grande, porque lo que busca hacer es una ley marco para la infancia, no solo para los niños del Sename, sino para todos los niños en Chile, y de ahí crear una figura como la Subsecretaría de la Infancia, un defensor del niño, en fin. Entonces se instaló un debate, lo hizo La Segunda directamente, el diario La Segunda, pero también es un tema que se le empezó a preguntar permanentemente a Estela Ortiz, que es la secretaria ejecutiva del Consejo, diciendo si no se había ido primero por algo muy grande en vez de meterle mano directamente al Sename, que era lo más urgente, a propósito de un Consejo de la Infancia. ¿Cómo miran ustedes ese debate que se instaló? Mira, la verdad es que yo creo que ahí el tema hay que abordarlo desde dos perspectivas. Yo creo que es necesario y urgente abordar el tema del Sename. Ya, eso es importante por lo que hemos visto, el fallecimiento de los niños, la situación en que se encuentra, la investigación que se está realizando. Entonces ahora sí es necesario reformular el Sename. Pero por otro lado, por supuesto que hay que mirarlo desde mucho más arriba, como un paraguas, y es por eso que nosotros ponemos en la mesa que es necesario contar con esta ley de protección integral, porque significa preocuparse por la situación de los niños y niñas de todo el país. Son más de 4 millones de niños en el país y eso es lo primero que debemos que hacer. Además de eso, es necesario que si tenemos una ley, eso significa que deberíamos contar con un presupuesto adecuado para realmente poder atender los servicios que se requieren en todos los ámbitos, en la educación, en la salud, en el desarrollo social. Entonces, en este momento es necesario como abordar la problemática en los dos ámbitos. Reformular Sename es necesario, sí, pero por otro lado hay que agilizar esta ley. Y Pamela, estamos hablando con Pamela Zúñiga, ella es coordinadora nacional de protección de la ONG World Vision, es una organización mundial internacional y justo su foco está puesto en los niños, por lo menos así lo miran en Chile. Pamela, y hablando ahora ya del Sename propiamente tal, ¿dónde miran ustedes, y esto con la visión que tienen ustedes de trabajar con niños en distintas partes del mundo, cuáles deberían ser las urgencias del Sename y cuáles las medidas para avanzar en un sistema de protección mejor? Bueno, tal como está en el proyecto de ley, es necesario dividir el Sename. De todas maneras, estamos de acuerdo de que es necesario hacer una división profunda para poder abordar la problemática que hay de los niños y niñas que necesitan ser protegidos, que han sido vulnerados en sus derechos, y por otro lado, trabajar también en forma separada con los niños que tienen problemas con la justicia. Sin embargo, también observamos de la experiencia que tenemos como organización internacional que es necesario buscar un sistema de protección que permita que haya una forma de cuidado distinto, de mirar la infancia de una manera distinta, de mirar que los niños son sujetos de derecho. Pensar, por ejemplo, y para que la audiencia pueda, digamos, entender, imaginarnos que un niño que ha sido vulnerado en el ámbito de su familia
y tiene que ser ingresado a un sistema, digamos, de residencial de Sename, es separado de su familia, es separado de su entorno en el que vive y no va a crecer de una manera como quisiéramos que todos los niños y niñas quisieran a este país. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que buscar es un sistema de protección que mire la niñez y mire los cuidados de la infancia de forma distinta. El llegar a una situación como Sename, por ejemplo, es como la última parte de la cadena. Es como cuando ya el niño fue vulnerado porque algo falló en su familia, algo falló en su entorno, y luego de eso es llegar a un lugar, a una institución en donde lo van a cuidar hasta cierta edad y donde, por cierto, también va a tener situaciones como las que hemos visto en el caso de Lisette y de otros niños que hemos visto en la prensa y en los medios de comunicación. O sea, habría que tratar de crear un sistema que lo tratara de mantener lo más cerca de su entorno, de cambiarle lo menos posible, obviamente garantizar que no sea vulnerado, pero cambiar lo menos posible su entorno, que pueda seguir manteniendo sus mismos amigos, que pueda seguir yendo al mismo lugar donde estudia, y no como trasplantarlo, porque eso le hace peor, digamos. Exacto. Cuando habitualmente uno tiene como esa sensación en la cabeza, no, llévenselo de ahí, pónganlo en otro lado, y básicamente, claro, es protegerlo, pero no cambiarle toda la vida. Exactamente, eso es un sistema de cuidado distinto, y en un entorno que sea mucho más protector y que el niño pueda crecer y desarrollarse adecuadamente. Eso es lo que nosotros miramos como organización y lo hemos visto en otros países que han ido por ese camino. Pero lo que nos preocupa como World Vision es poder instalar el tema, porque hoy en día vemos que hay una crisis en el Sename, hemos sido muy reactivos en estos últimos días. Sin embargo, lo que vemos es que no está de fondo el tema de que los niños y niñas todos los días sufren violencia en sus hogares, en el colegio, en la comunidad donde viven, en sus barrios. Hay estudios de la UNICEF, los últimos 4 estudios que ha hecho UNICEF develan que hay más de un 70% de los niños y niñas dicen haber sufrido alguna forma de maltrato. Y eso es lo que da cuenta de que hay una sociedad que no está mirando a los niños, no los está cuidando adecuadamente. Nosotros hemos instalado un estudio que tiene que ver con la violencia y que habla del triángulo de la violencia. Y ese triángulo habla de que el niño sufre formas de violencia, lo físico, lo psicológico, lo que uno ve en el día a día, el golpe del papá, la mamá, del cuidador. Pero también hay una violencia que está más escondida, que tiene que ver con los temas culturales y con los temas estructurales. En lo estructural vemos esta carencia de una política o de leyes que realmente vayan y cuiden a los niños, y en lo cultural significa esta cultura que tenemos como país de validar que la forma, digamos, de educar a nuestros niños es a través del castigo. Entonces, este es un triángulo bastante nocivo en el que nosotros nos encontramos, y que cada vez que se hacen estudios los niños dicen ser maltratados. Y de eso es de fondo lo que nosotros queremos como World Vision poner sobre la mesa. No queremos más niños que sean violentados, pero por otro lado tampoco estamos juzgando a los padres, a las familias, a los cuidadores, al Estado. Lo que queremos hacer realmente es generar una cultura de prevención y también de formas de cuidado con más ternura, con más amor hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Y eso significa cambios de mirada, cambios de lenguaje, una serie de cambios que son bien culturales. ¿Cómo se plantean estos temas o cómo se puede dar la vuelta? Y aquí hablando más en general de los niños, no solamente situándonos en el Sename, que es la urgencia, o los niños que están bajo la protección, y digo entre comillas porque no necesariamente pasa por parte del Estado, sino en general de los niños. ¿Cómo se van cambiando estas fórmulas que también terminan incidiendo en cuando el Estado tiene que hacerse cargo? Sí, mira, uno de los aspectos que nosotros trabajamos como organización, y por eso que hablamos de la prevención, es trabajar con la familia. Ya observamos de que si los niños dicen que son maltratados en sus hogares por sus padres, cuidadores, etcétera, vemos que hay una carencia, o los padres no están siendo capaces o no tienen herramientas adecuadas para poder educar a sus niños adecuadamente. Entonces, uno de los aspectos importantes es poder trabajar con la familia en forma preventiva, entregarles herramientas, pautas adecuadas de crianza, cuáles son los roles parentales, cómo yo puedo trabajar con mi niño para educarlo sin necesariamente tener que caer en el castigo. ¿Ya? Eso es una parte importante. Otro aspecto que nosotros vemos y que es parte de nuestra práctica de trabajo es el trabajar en el ambiente educativo. Nos encontramos todos los días, el tema del bullying es un tema que está muy también sobre la mesa, y vemos también que hay ciertas situaciones que se dan entre pares, entre los niños, con los mismos docentes, y que hay una cultura, digamos, también violenta, pero tampoco están las herramientas de saber cómo manejo eso, cómo manejo una situación, qué hay detrás de un niño que está haciendo bullying a otro, por ejemplo.
probablemente es porque hay una situación de violencia en su hogar. ¿Cómo trabajo eso también? Entonces, como país no estamos preparados todavía como para poder enfrentar y entregar herramientas que permitan formar a las personas, a los adultos, nosotros, a cuidar a los niños adecuadamente, digamos, con estas herramientas que yo digo. Y por supuesto, la otra parte tiene que ver con el Estado. O sea, necesitamos tener políticas públicas que puedan normar, que puedan regular y que puedan abordar las problemáticas de forma más integral. O sea, voy a trabajar con un niño que ha sido vulnerado en sus derechos, pero no puedo trabajar solo con él, tengo que trabajar también con su familia para ver qué es la situación, qué lo está, y ahí está la delincuencia, y ahí está el alcoholismo, la drogadicción, hay un montón de causas que provocan que ese niño viva en un ambiente, digamos, violento. De hecho, Pamela, y lo sabíamos por una nota, después del caso de Lisette, que a lo mejor despertó en buena parte todo lo que estamos conversando del Sename. Lisette es la niña de 12 años que falleció en un centro del Sename. Hay una investigación abierta porque hay sospechas de que estaba sobremedicada porque le dio un paro cardíaco. Y Lisette, en el caso de Lisette, lo que se dieron cuenta desde el Sename mismo es que no había un protocolo escrito y que todos conocieran para cuando hay un riesgo vital de un niño, ya sea porque le dio un ataque cardíaco, por a lo mejor un accidente grave, en fin, y que hoy día están elaboran un primer manual para que haya un protocolo de esa naturaleza, que igual me parece bien increíble, porque uno diría, sobre todo si están tratando permanentemente con niños, hay ciertos protocolos que incluso, no sé, uno se pone de acuerdo en su casa, oye, si hay esto, tú partes primero, me llamas a mí, uno hace un cierto protocolo, entre comillas, que es como ponerse de acuerdo cuando hay una situación de riesgo. Sí, es muy buena tu pregunta con respecto a los protocolos, porque es parte también de la experiencia que hemos ido detectando nosotros. Sename ahora lo ve con este tema, este protocolo para el fallecimiento y también para niños que están en situación de riesgo vital, pero por otro lado, en general, carencia de protocolo o de conocimiento de protocolo hay en todos los ámbitos. Trabajamos en el colegio con los temas de bullying, con el tema de prevención de abuso sexual, por ejemplo, y nos damos cuenta de que no hay protocolo en los colegios. No hay protocolo, que es lo que debe la Sename. Vemos que faltan protocolos también a nivel local o en ciudades, digamos, en cada uno de los municipios. Entonces, es necesario, es por eso que insistimos en este tema de la ley de protección integral, porque esto obliga a contar con políticas, procedimientos, normativas, de modo que existan estos protocolos y que además de eso la ciudadanía, la población los conozca y sepa cómo reaccionar frente a eso. Ya es parte de nuestra función, de nuestro trabajo que hemos hecho en los últimos años, trabajar en apoyar a las comunidades, a los municipios en desarrollar protocolos de protección integral de la infancia. Tuvimos una experiencia, por ejemplo, te puedo comentar que en Temuco tuvimos hace más de un año elaborar protocolos. Nuestra organización articuló la elaboración de esos protocolos en conjunto con el municipio, la OPD, y se juntaron todas las organizaciones para poder que la ciudadanía supiera qué hacer. Por ejemplo, cuando hay un niño que ha sido abusado, ¿dónde voy? ¿Voy a la fiscalía? ¿Voy a la PDI? ¿Voy a Carabineros? ¿Dónde voy? ¿Qué pasa después que hago una denuncia? ¿Qué tengo que hacer? Eso la gente no lo sabe. Y no lo saben los funcionarios públicos. A veces hay resistencia a hacer denuncias, por ejemplo. Entonces, esto, cuando yo vi el tema de los protocolos, digamos, en el caso de Sename, no me fue extraño, digamos, porque eso es lo que vemos el día a día nosotros en el trabajo que hacemos en las comunidades. Que la gente no conoce los protocolos, que no se activan y que hay resistencia también a poder utilizarlos adecuadamente. Perfecto. Bueno, Pamela, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por contarnos la mirada que ustedes tienen como una organización que trabaja con niños y justamente con lo que pasa con los niños más vulnerados y la mirada que tienen sobre lo que está pasando con Sename hoy día, el Servicio Nacional de Menores. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Pamela Zúñiga es la Coordinadora Nacional de Protección de la ONG World Vision y nos estaba contando de los protocolos en los que están ellos trabajando. Les quiero recordar que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Hay departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente y plena independencia. Anuncian actividades todas las semanas, como talleres de pintura, coro, bingos. Los puedes contactar al siguiente teléfono, es el 223-430006. Puedes visitar también la página web, ahí la estamos viendo para los que tienen streaming, es www.residenciacasamia.cl. Casa Mía queda en Normandía 1882, esto es en la comuna de Providencia. Despedimos ya el programa. Vamos con música y vamos a ver la encuesta también de inmediato. Ahí está, llegan 271 votos, hartos votos para un tema que está bien sensible hoy día. Y estábamos preguntando en @Radio La Clave si debe terminar el sistema de AFPs. ¿Qué piensan ustedes? Esto a propósito de la marcha y que es un tema que atravesó el programa hoy día.
Un 93% de los que votó dice sí, debe terminarse el sistema de AFPs. Un 7% dice que no. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron con su voto en la encuesta y también en el hashtag o numeral Combinación Clave. Nos vamos y quedamos así con música. Esto es Rockin' in the Free World. Es Neil Young aquí en Combinación Clave. Chao, chao.